Então, voltamos, não é? E agora estamos abertos para as questões, é isso? Boa tarde, tudo bem, professor? Sou o Vinícius, eu sou doutorando da História Econômica, orientando da Marisa. Eu estudo a editorial Vitória, editora do PCB. No mestrado estudei a editorial Calvino, que também era uma editora ligada ao partido. A minha pergunta ela parte justamente da minha pesquisa. Ficou bem claro, assim, analisando o catálogo tanto da Calvino quanto da Vitória, que os autores brasileiros eles são bastante secundários, quase nulos nesses catálogos. No caso da Calvino, quase nulos, né? Ainda mais autores brasileiros que analisem a realidade brasileira à luz do marxismo. Isso quase não aparece. A minha questão é se isso é uma tendência também na Argentina e nas edições das editoras do Partido Comunista Argentino. E se o partido ele edita, de fato, pensadores marxistas argentinos, né, se eles aparecem. Oi, professor, boa tarde. Eu sou a Fabiana, sou também orientanda da Marisa na História Econômica. E eu pesquiso uma editora que não é diretamente uma editora marxista, mas que tem um projeto, na minha visão, de difusão, principalmente da produção da universidade. Tem uma coleção importante que publica alguns autores marxistas ou de influência marxista, como o Florestan Fernandes, Ottaviani. Então, a minha pergunta vai no sentido de como o senhor vê a inserção do marxismo, a recepção, nas universidades, na América Latina e na Argentina. Tá? Obrigada. Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos y yo no estudio nada relacionado al marxismo, sino anticomunistas. Estudio a Germán Arciniegas. Bien. Estudio a Germán Arciniegas y su proselitismo anticomunista en asocio con el Congreso por la Libertad de la Cultura. Y mi pregunta tiene que ver un poco más es con la dinámica de la Guerra Fría cultural. Es decir, si durante estos años, de los 50 a los 70, los años de auge de la Guerra Fría cultural, se publicó el marxismo de esta manera, de qué forma estas editoriales y todo este movimiento editorial vinculado a la militancia o a la nueva izquierda, la renovación del paradigma crítico, también estuvo dentro de esta dinámica global de la Guerra Fría cultural, fundamentalmente publicando, y esta es mi inquietud, autores literatos o inclusive científicos sociales del bloque socialista. Hasta donde hubo un proceso de traducción também de contemporâneos. Boa tarde, meu nome é Felipe. Eu primeiro queria agradecer o professor por todo esse recorrido pela história do marxismo e outras esquerdas, enfim, por algo como 150 anos. Acho que não é qualquer um que faz isso em coisa de 40 minutos, 1 hora, né? E eu queria perguntar primeiro, é uma pergunta bem, assim, como dizer, simples, porque é uma questão, a relação do marxismo e... Sim, do marxismo com o positivismo no fim do 19, que eu nunca entendi muito bem por que exatamente, e porque, na verdade, não foi só o marxismo, como o anarquismo era, acho que mais positivista do que o marxismo. Se você olha o
Kropotkin, né? Especialmente o Lantred, que eu nunca lembro o nome, apoio mútuo, que é totalmente evolucionista, o Reclus, primeiros parágrafos do Evolução, Revolução e o Ideal Libertário, isso, né? Ideal anarquista. Enfim, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, por isso que eu digo uma pergunta bem simples, que não tem exatamente a ver com história editorial, mas que eu acho que é um negócio que ainda me intriga. E depois, passando para os anos 30, que me parece que o movimento foi muito semelhante aqui no Brasil. Quando o senhor estava descrevendo algumas características, me parece que aconteceu mais ou menos o mesmo, com a diferença de que antes, nos anos 20, na Argentina se havia publicado muito mais do que no Brasil. Mas nos anos 30 também acontece a mesma coisa, que é um boom de editoras mais ou menos ligadas à internacional, ao movimento comunista internacional. E também, para entender, né, esses anos 30, o que se passa. E uma última, que é sobre os anos 60 e 70, que eu queria só saber se existia uma relação direta, eu digo assim, que poderia ser, onde a gente poderia pesquisar a relação direta dos comunistas argentinos ou latino-americanos em geral com os europeus, com o Feltrinelli, com o Masperro. Existia essa correspondência direta? É isso. Bueno, hola, sí. Muchas gracias por las preguntas. No sé si voy a poder responder acabadamente todo. Algunas cosas, bueno, son más sencillas porque lo que me pregunta Vinicius, yo diría que no se da una similitud con la situación brasileña de los años de Vittoria y Calvino. Hay muy tempranamente una voluntad de producir historiografía, análisis históricos, análisis, digamos, de una sociología marxista, por así decirlo, descifrar estructuras de clase, naturaleza del capitalismo. Se intenta pensar desde un paradigma marxista, pero claro, muy reduccionista, muy atado a esa caracterización global de la internacional sobre el feudalismo. Digamos que no hay en la Argentina un Mariátegui, no hay alguien que, influido por el marxismo, tenga una amplitud de lecturas, piense con cabeza propia, y si coincide con lo que dice la internacional, mejor, y si no coincide, bueno, vemos cómo se negocia. Acá era un poco al revés, se tomaba el parámetro de lo establecido y bueno, de cualquier modo, ya en la década del 30 hay una revista historiográfica que hace Rodolfo Puigros, que va a ser el primer historiador oficioso del partido, luego disidente y luego... Pero ya en la década del 20, inicios de la década del 30, uno de los principales dirigentes, Rodolfo Ghioldi, si se quiere de un modo un poco tosco, comienza con interpretaciones sobre el siglo XIX, un intelectual vinculado al partido llamado Boglich, que además era un dirigente agrario, escribe unas tesis agrarias muy, muy originales, y a comienzos de los 30 aparece como libro, La cuestión agraria, con datos estadísticos, con investigación empírica. Desgraciadamente, a medida que avanzamos en los años del estalinismo, esto se empobrece y el principal, ya el historiador oficial del partido no es un profesional de la historia, Leonardo Paso, es un dentista que tenía afición por la historia y es muy leal al partido, y bueno, y escribe unos libros bastante malos, muy, muy dogmáticos, a donde, bueno,
busca en las fuentes la corroboración de las líneas que se están preestablecidas. Lo que sucede con la generación universitaria, y con esto enlazo un poco con la pregunta que me hacía Fabiana, es que los comunistas de los años 60, que están estudiando historia y sociología en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de Córdoba, comienzan a avergonzarse de las barbaridades que decía el partido en materia historiográfica o sociológica. Gioldi, por ejemplo, escribió un artículo desopilante contra la sociología en sí misma. Se llama Cosas de la Sociología, y leyó a algunos sociólogos y claro, extrapola conclusiones y él se divierte, pero los que estaban estudiando sociología intentaban una relación desde la universidad más productiva entre el marxismo y la sociología, pensando, no sé, buscando a Henri Lefebvre o la sociología francesa o italiana, y cuentan que estaban un poco avergonzados y que le explican a sus compañeros de ruta, dicen, bueno, son los viejos camaradas, no entienden los nuevos tiempos, ¿no? Pero hay una producción sostenida que en la década del 60 y del 70 produce historiadores que luego se van a ir del partido, pero que se van a formar en las filas del Partido Comunista, y que, digo, el debate sobre los modos de producción, digamos, es un debate rico, proviene de las categorías marxistas, pero claro, es una vuelta de tuerca sobre esos viejos textos, sobre el feudalismo latinoamericano. La obra de un autor, pienso en un historiador como Enrique Tandeter, le debe tanto al Marx del Capital, a Gramsci. Chiaramontes, un disidente del Partido Comunista Argentino, rompe con el grupo Pasado y Presente. Digamos, si bien hoy es un hombre muy crítico del marxismo, le debe a Marx y a Gramsci buena parte de su perspectiva, ¿no? O sea que hay una producción que fue muy influida, fue muy permeada por el marxismo y que pasa de la política, digamos, a la universidad, ¿no? Enlazando un poco ambas preocupaciones. Pero se publican muchos autores argentinos, literatura argentina, ensayismo argentino, y estas interpretaciones, muchos libros sobre Rosas, sobre Sarmiento. El partido adopta una actitud sumamente liberal, entronca con la tradición liberal argentina, y bueno, luego las nuevas generaciones ponen en cuestión esta perspectiva que hoy vemos como un poco ingenua, una suerte de operación de apropiación de la tradición liberal, ciertamente problemática. Si ustedes abren el esbozo de historia del Partido Comunista Argentino del año 47, al lado de los retratos de Marx, Engels, Lenin y Stalin, están Sarmiento, Alberdi, Mitre, Bernardino Rivadavia, o sea, los próceres del siglo XIX, en una sumatoria un poco compleja. Pero para ellos, digo, visto desde nosotros, para ellos era muy coherente. Luego hay una historiografía más interesante de los disidentes comunistas. O sea, marxistas como Milcíades Peña, ya en la década del 50, sobre todo en la década del 60, desarrollan una obra, bueno, yo cité a Boglich en los 30, Peña es un autor trotskista significativo, Abelardo Ramos es un autor muy, muy leído, el Puigros, disidente comunista, ya nacionalista, luego Montonero, es un autor muy leído en Argentina, pero también en México. Liborio Justo, otro trotskista disidente, digamos, hay múltiples lecturas de la historia y hay una querella historiográfico-política intensa. El marxismo en la universidad es curioso porque no me atrevería a hablar de toda América Latina, habría que realmente estudiarlo, pero en Argentina arranca muy tempranamente, como contaba ayer, anteayer,
en los cursos de los padres fundadores de la sociología, pero luego hay un reflujo y la universidad se mantuvo muy reactiva. Hubo momentos, yo citaba ayer el rectorado de Alfredo Palacios en la Universidad de La Plata en los 30, bueno, es un pequeño respiro, pero no hay un marxismo universitario. Podría haber sido Mondolfo, pero como les conté, cuando Mondolfo se exilia, no encuentra lugar como profesor de marxismo y se dedica a los estudios helénicos, que ya había comenzado en Italia, ¿no? Porque la propia emergencia del fascismo le había restringido su lugar como profesor de marxismo e historiador del marxismo. De modo que Mondolfo no enseña marxismo en la universidad. Si tuvimos un gran marxista, o al menos un gran marxólogo, desaprovechado, que no dialogaba con el Partido Comunista, perdón, que el Partido Comunista no dialogaba con él, ni el Partido Socialista dialogaba con Mondolfo. No ya hablar de la nueva izquierda, que lo despreciaba injustamente, ¿no? Y que hubiera sido muy provechoso. Era una gran biblioteca, un gran archivo. Mondolfo era amigo de Croce, de Gentile, probablemente, yo no recuerdo bien, haya conocido a Labriola. Tenía una biblioteca extraordinaria y un conocimiento de primera mano, manejaba muchísimos idiomas y su interpretación en muchos aspectos, por ejemplo, su libro crítico de la filosofía de Engels, anticipa muchos aspectos de historia y conciencia de clase. No tiene el atractivo de la radicalidad de Lukács, del joven Lukács, porque es, como sabemos, un autor socialdemócrata, pero su crítica del concepto de práctica en Engels y su recuperación del idealismo activo en Marx, discutible, gentiliana, todo lo que ustedes quieran, pero era un pensador de fuste y lo tuvimos ahí enseñando pensamiento clásico, que está muy bien, pero digo, perdimos un marxista en América Latina, que además no estaba en diálogo con otros marxistas. Cuando aparecen Marx y Marxismo y otras obras de él en la década del 60, son bastante maltratadas por la izquierda tradicional y por la nueva izquierda. El primer texto de Aricó es un texto contra Mondolfo, por ejemplo, que recuperamos hace poco, publicamos en Políticas de la Memoria, junto con una correspondencia donde habla. De cualquier modo, es más interesante la correspondencia que la nota, porque la nota es de un joven comunista muy duro, y en la correspondencia con Héctor Agosti, que era, por cierto, editor también, de Editorial Lautaro, reconoce méritos en la obra de Mondolfo respecto de la ortodoxia partidaria. Y le llega a decir a Agosti, ciertos desarrollos de Mondolfo a los comunistas nos ponen en problemas, ¿no? Luego eso en el artículo no se trasunta con mucha profundidad, se lee solo entre líneas. Leyendo el texto y las cartas adquiere otra riqueza y nos habla de estos problemas. Bueno, el marxismo en la universidad, muy fugazmente a mediados de los 70, bajo la hegemonía peronista de izquierda, hay Portantiero enseñando una sociología con elementos de marxismo, la recepción del althuserianismo en la Facultad de Psicología, Filosofía y Letras, pero muy, muy marginal. Profesores como Silvio Frondizi dan clases, pero son marginados, pierden los concursos, en concursos amañados. Y, como les decía ayer o anteayer, el marxismo ingresa con la transición democrática. Digo, yo mismo sería un ejemplo de alguien que se formó en el marxismo de modo autodidacta y luego lo convirtió en un saber académico. A través de mis cursos, cursos que primero daba en forma privada, en mi casa o donde podía, y que luego con la democracia comencé yo y tantísimos otros, ¿no? En la universidad. En verdad, esta historia es que los que llegamos a la universidad en el 76
tuvimos la mala suerte de ingresar cuando se producía el golpe militar, nos encontramos con una universidad muy distinta de la brasileña que resistió a la dictadura. Nos encontramos con una universidad devastada. Y buscamos como profesores a los expulsados, a los docentes expulsados. Y les pedimos cursos del Capital, o de historia o de filosofía. O sea que leímos el marxismo con profesores expulsados de la universidad en grupos privados que se desarrollaban en forma clandestina, por fuera de los partidos. Entonces, yo digo, aprendí de modo autodidacta, pero también en esta universidad informal de los grupos privados bajo la dictadura. Y luego sí, hay un marxismo universitario muy articulado con el movimiento estudiantil, con las organizaciones trotskistas, un marxismo a veces más propagandístico en algunos casos, de mayor densidad en otros. Comienzan los cursos sobre el capital, primero digo en forma extracurricular y luego en forma curricular, pero por ejemplo, en México comienzan a mediados de la década del 70 los seminarios curriculares. Empieza como un seminario extracurricular en la UNAM, como por el 74, y en el 77 ya es un seminario curricular, el Capital, en la UNAM. Varios profesores argentinos se suman al dictado de este seminario. Nosotros, digo, recién, fines de los 80, primeros 90, teníamos nuestros cursos orgánicos del Capital. Lo estudiábamos en grupos de estudio o con los profesores. El Congreso por la Libertad de la Cultura y el marxismo es todo un tema, porque el Congreso por la Libertad de la Cultura, aunque estuviera la CIA por detrás, tiene una estrategia bastante sofisticada. No todos sus intelectuales, algunos son más rústicos, pero otros son realmente complejos y son anticomunistas, pero no necesariamente antimarxistas, en el sentido de que intentan meter una cuña entre Marx y el leninismo, Marx y el estalinismo. Por ejemplo, digo, en el número 1 de Cuadernos por la Libertad de la Cultura, no he visto completa la Cuadernos brasileña, pero la Cuadernos en español, el número 1 tiene un artículo de Maximilian Rubel, muy bueno, por otro lado, que se llama Marx, autor maldito en la URSS, ¿no? En la revista Aportes se publica la famosa polémica de Robert París sobre Mariátegui, que nos abrió a los latinoamericanos conciencia sobre el marxismo de Mariátegui. O sea, el Congreso por la Libertad de la Cultura no es el antimarxismo del nacionalismo católico ultramontano. Es un liberalismo que intenta neutralizar la legitimidad de los intelectuales comunistas, señalándoles las dimensiones, digamos, totalitarias, dogmáticas, ortodoxas, y por lo tanto apela a la publicación de intelectuales disidentes que no siempre son absolutamente derechistas. Yo te diría más, creo que los derechistas son disfuncionales, los derechistas recalcitrantes. Hay una editorial muy vinculada al Congreso por la Libertad de la Cultura en Argentina, Editorial Libera, de una de las figuras del Partido Socialista, que publica los textos de Marx sobre el modo de producción asiático, ¿no? El título, por supuesto, le ponen Marx y Engels contra Rusia. Bueno, pero son los textos de Marx. Publican un libro que se llama Marx y Justo, donde dice, bueno, el marxismo de Justo era un marxismo abierto, pero digo, no es un libro antimarxista, ¿no? Publican un texto bastante feo de Robert Coquet que se llama ¿En qué se equivocó Marx? Pero bueno, no dicen Marx era un monstruo que, dice, bueno, era un señor con
tendencias totalitarias y libertarias en un equilibrio muy inestable, acertó en algunas cosas, se equivocó en otras. O sea, era, digamos, una estrategia de recuperar cierta disidencia, cierto socialismo libertario. Por eso, en América Latina comprometió no solamente a liberales, sino varios socialistas, y por ejemplo, figuras que venían del anarquismo, como Mercier Vega, figuras que venían del POUM catalán, como Julián Gorquín. Por supuesto, los anarquistas más radicales cuestionaron a Mercier Vega, los trotskistas denunciaron a Gorquín como alguien que se había pasado a la derecha, ¿no? Digamos, Víctor Serge muere antes, pero difícilmente se hubiera integrado en el Congreso por la Libertad de la Cultura, como lo hizo Víctor Alba. Víctor Alba era un hombre de un anticomunismo visceral, pero venían de la represión de los comunistas en las checas catalanas, ¿no? Así hay que entender el drama de esos hombres. Hay unas memorias de Víctor Alba a donde dice, sí, sabíamos que el dinero era espurio, pero a mí nunca me dijeron lo que tenía que decir. Yo ya era anticomunista y me pagaban para seguir siendo anticomunista y yo acepté ese dinero y publiqué siempre lo que yo quise. Digo, esto no justifica el uso, pero digo, nos permite entender que la estrategia es compleja y no es que produce intelectuales anticomunistas, sino que en todo caso ya hay un anticomunismo en el contexto previo a la Guerra Fría, que en todo caso es potenciado, financiado, articulado, y son interesantes las revistas. Digo, no es propaganda, no es elecciones del Reader Digest, digo. Hay folletería anticomunista que hoy nos interesa por su retórica, para un estudio de análisis del disco, pero digo, acá hay autores de una cierta densidad que merecen ser estudiados. Digo, el mundo comunista también tenía su financiamiento, ¿no? Y sus controles. Yo creo que vale la pena estudiar los comunistas en relación a los liberales del Congreso y viceversa, ¿no? Pensar un campo de disputa en términos de la apropiación de la palabra cultura, de la palabra democracia, de la palabra intelectual, de la palabra compromiso, de la palabra libertad, ¿no? El bloque occidental, claro, conquistó libertad, pero libertad muy vinculada a una idea de defensa, imperialista. Los comunistas fueron exitosos en capturar el concepto de cultura y estos se lo salen a desafiar. Sí, claro, yo creo que el marxismo de fin de siglo está permeado más que por un positivismo, por lo que algunos autores llaman una cultura científica que atraviesa al pensamiento libertario y que atraviesa el libre pensamiento de la época y el liberalismo. Yo creo que ahí hay una serie de troncos efectivamente comunes que constituyen casi un horizonte del que era muy difícil salir, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hay que, porque no eran necesariamente positivistas, porque tienen matices diversos, pero todos están atrapados en ese universo de la cultura científica y comparten efectivamente en los anarquistas quizás aparece un contrapeso que tiene que ver con los sentimientos, con los grupos de afinidad, con un cierto idealismo, un cierto voluntarismo, que muchas veces en las visiones marxistas evolucionistas más duras no está. Pero sin duda comparto tu observación. Y sí, la política editorial ya a partir de los 30 se hace bastante homogénea en los comunismos latinoamericanos, con sus diferencias, pero se repiten los títulos, se prestan ediciones y se reimprimen,
esta política de intercambios que me hablaba este señor Yolito, el responsable, de algún modo da cuenta de una cierta división de trabajo, intercambios, préstamos, y hay una política bastante común, son bastante parecidas, muchas veces en su gráfica, en su tipografía, bueno, por supuesto los prólogos, las notas, todos esos sistemas son comunes. ¿Por qué en los 30? Porque digamos que a mi modo de ver, en el año 29, cuando se reúne en Buenos Aires la conferencia de partidos comunistas, con la presencia de los soviéticos y los dirigentes de la Internacional, allí hay una bajada de línea muy dura. Los comunismos de los 20 son más eclécticos, gente que viene del anarquismo, del sindicalismo revolucionario, algunos del anarquismo mismo, del socialismo de izquierda. Las influencias son múltiples, la reforma universitaria, el antiimperialismo, el ensayismo, ¿no? El propio Mariátegui es un prototipo anterior al dirigente comunista. Mariátegui es un ensayista latinoamericano de los 20 que adhiere el comunismo, pero no es el prototipo que los comunistas quieren. Marinello es un hombre el cubano, muy parecido a Mariátegui, pero se estructura y se convierte de algún modo en un dirigente. Héctor Agosti sería otro caso, ¿no? O sea, hay un cambio de la figura del ensayista de los 20, latinoamericanista, abierto a lecturas múltiples, al marxista, leninista, ortodoxo de los años 30. Y ahí se uniformiza el pensamiento, y esta riqueza y diversidad del comunismo de los 20 se pierde. Basta ver la prensa comunista en los 20 y la de los 30. La de los 20 hay debate. Hay bajada de línea, pero hay debate. El texto del disidente se publica todavía. En los 30, al disidente hay que liquidarlo, moralmente o físicamente. Si podemos físicamente, mejor, y si no, moralmente. Pero, digo, en los 20 se lo expulsa, se lo condena, pero se le publica el texto. Digo, hay una prensa comunista que durante un tiempo publica textos de Trotsky para enseguida denostarlo. Luego era impensable, ¿no? Y efectivamente el sistema editorial se uniformiza. Es una de las tareas que tenemos por delante, estudiar, ver la correspondencia, ver en qué medida se ponen de acuerdo con los planes editoriales. También está pendiente ver los vínculos de los editores de la nueva izquierda con las editoriales italianas y españolas. Yo te decía, Felipe, alguna vez que una figura de enlace con los editores franceses era François Gess, que había visitado Argentina, era amigo de los izquierdistas argentinos, escribió un libro sobre Argentina, publicado en Francia, no tiene traducción, que se llama algo así como Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, y él era como un editor amigo, como seguramente también lo fue Lelio Basso, que hay correspondencia con Aricó. Hay que buscar ahí en la biblioteca Aricó, cuya correspondencia fue totalmente inaccesible durante muchos años, y recién ahora con el cambio de dirección de bibliotecario tenemos una apertura, y yo estoy comenzando a ver, y otro colega, Diego García, también está estudiando las políticas editoriales de Aricó, pero seguramente de esa correspondencia van a salir mucho más vínculos, intercambios, propuestas. Hay una correspondencia de Aricó con José Sasbón, con proyectos editoriales, y Sasbón le habla de las editoriales europeas para tomar como referencia en una política de traducciones, pero es un trabajo que tenemos por delante. Bom, acabou, né? Muitas graças, Horácio. Eu acho que nós partimos de hoje de um grande quadro da história editorial argentina. É claro que o professor Horácio privilegiou a questão do marxismo, do socialismo, do marxismo
mas todos perceberam o seu profundo conhecimento do que seria uma história editorial mais ampla do seu país e talvez uma história editorial mais ampla da América Latina. Eu acho que nós também saímos certos daqui que se trata de uma história que ela deve trabalhar com redes, não é? Primeiro, ela é global, mas ela é também regional, e, ao mesmo tempo, ela não pode deixar de lado a questão das identidades, o levantamento de questões e a compreensão de problemas internos. Então, essa é dialético, não é? E é extremamente rico. Nós partimos de um quadro de uma história intelectual, de uma história das ideias ou de uma história cultural, para, de alguma forma, testar sempre as possibilidades das edições, tanto dos jornais, quanto dos livros, quanto dos folhetos, dos folhetins e desses vários gêneros editoriais, das modalidades editoriais e até da função da opinião em relação a todos esses suportes. Queria agradecer muitíssimo ao Instituto de Estudos Avançados pelo apoio inestimável, não é, para a realização desse curso, ao Programa de Pós-Graduação de História Econômica, que também não poupou esforços para trazer o professor Horácio Tarcos aqui, nessa semana riquíssima de convivência. E também gostaria de lembrá-los que a semana não termina aqui, não é? Na verdade, amanhã, às 19 horas, no auditório Nicolau Sevicenco, no Departamento de História, nós encerramos esse breve ciclo, mas com promessas futuras, não é? Com o Seminário Internacional das Capital 150 anos e com a presença dos professores alemães que participam da edição Marx e Engels, da obra completa Marx e Engels, da famosa edição Mega. Então, muito obrigada a todos. Espero reencontrá-los com seus trabalhos, etc. E até mais. É isso. Obrigada. Lo mismo, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, y gracias a todos.